Bueno, continuamos entonces. En la sesión anterior de introducción al análisis y visualización de datos, vimos un demo precisamente de cómo hacer análisis descriptivo en Excel. En este nos vamos a centrar en la correlación de esos datos como tal que vimos. Entonces, para empezar, primero simplemente veamos algún concepto básico de lo que es correlación. Y volviendo a nuestro ejemplo en el que hemos estado digamos, cada una de las lecciones enfocados en el ejemplo de Laura o de Lucy, que tiene su emprendimiento, y a partir de ahí entonces están vendiendo jugos de naranja o limonadas. Tenemos entonces que vemos aquí tres variables distintas. Una variable puede ser precio, otra variable, digamos, puede ser la temperatura, y otra variable pueden ser los folletos o los volantes de publicidad que reparten. En la correlación siempre vamos a tener un valor que va entre -1 y +1. Entre más cercano sea el valor a 1, digamos, más clara va a ser la correlación que hay entre las variables. Y el símbolo lo que nos va a decir es que si la correlación es positiva o si es negativa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo puedo decir que en la medida en la que los precios aumentan, entonces, por ejemplo, las ventas disminuyen. Aquí tenemos, digamos, el número de jugos de naranja o de limonadas que tengo. Entonces, si yo hiciese que los precios aumentasen, pudiese decir que, que las ventas disminuyen. Entonces, en ese caso imaginario, porque es un caso imaginario que estamos haciendo, esa correlación sería negativa. Digamos que en ese ejemplo, digamos, en esa hipótesis, otra variable que podemos analizar entonces podría ser la temperatura. En el ejemplo que estamos planteando acá, digamos, la temperatura puede subir o puede bajar y las ventas se mantienen iguales. Entonces, en ese caso, como es cercano a cero, uno podría decir que no hay correlación entre ambas variables. Y en un tercer caso, que podrían ser entonces los folletos o la publicidad que reparto, voy a poder determinar que en la medida en la que doy más folletos, pudiera ser que las ventas aumentan. En ese caso, ese valor de correlación podría acercarse más a 1 y podríamos decir entonces que están bastante correlacionadas las ventas con el número de folletos que tengo. Entonces, ¿cómo utilizamos esto en Excel? De la siguiente forma. Entonces, tengo los datos aquí, en donde tengo registrados los valores de las ventas de limonadas y jugos de naranja en los últimos días. Ahí entonces voy a la pestaña de datos, doy clic en el paquete de análisis de datos y ahí simplemente voy a elegir la opción de correlación, le voy a dar OK, tengo que elegir el rango de las variables que quiero que me analice, voy a seleccionar desde la columna D hasta la columna K. Ahí le voy a decir, recuerden que la primera fila son los títulos de cada columna. Y aquí le voy a decir simplemente que los resultados me los coloque en una nueva pestaña. Le digo OK. Y aquí voy a tener mi matriz de correlación entre cada una de las variables. Entonces, ¿qué voy a poder ver, por ejemplo? Entonces, voy a poder ver, recuerden que el valor de la correlación siempre se va a mover entre 1 y se va a mover entre 1 y -1. Entonces, puedo decir que el número de folletos que vendo, como influye o está muy cercano a 1, lo que me indica que hay una relación entre el número de folletos que estoy vendiendo y el número de limonadas que he vendido y el número de jugos de naranja que he vendido. Entonces, yo podría indicar que hay una correlación entre los folletos que entrego y las limonadas que vendo. Adicionalmente, podría ver que la temperatura, en este caso, digamos, se mantiene similar, que es importante mencionar respecto a la correlación. Entonces, como vemos acá, hay una correlación, como se acerca a 1, podemos afirmar que hay una
correlación positiva entre el número de folletos que tengo y las ventas de jugos de naranja y de limonadas que tengo. Sin embargo, esas correlaciones no indican causalidad. ¿Qué significa que no indican causalidad? Indica que no necesariamente por el hecho de haber relación implica que una sea lo que causa el que la otra aumente. Simplemente hay una relación. Puede haber un tercer factor que lo genere y del cual no estemos enterados. Por ejemplo, entonces, miremos la temperatura. Un ejemplo de que la correlación no es causación es, por ejemplo, analizar la relación entre temperatura y folletos, por ejemplo. Entonces, aquí yo podría decir que hay una correlación positiva entre los números de folletos que tengo y la temperatura que se genera. Eso significaría entonces que si yo aumento el número de folletos, va a aumentar la temperatura. Claro que no. Como mencionamos antes, la correlación no es necesariamente causalidad. En este tipo de, digamos, de escenario se habla de una correlación espuria, en donde no hay necesariamente una causalidad entre una cosa y la otra, porque sabemos que por más folletos que, digamos, entreguemos, no va a tener un aumento específicamente en la temperatura como tal. Entonces, esto fue un simple ejemplo de lo que es una correlación entre algunas variables, utilizando la variable estadística de correlación, utilizando el paquete de análisis estadístico que está incluido en Excel y que nos permite generar precisamente esa matriz de correlación y que nos arroja los resultados para ver la relación que hay entre algunas de las variables. Gracias.